Qué gran oportunidad nos brinda hoy nuestro buen Dios de seguir en contacto con Él. En este programa, Momentos de Paz, podremos tener contacto con Él a través de su palabra, reflexionar en Él y en otras muchas cosas que valen la pena. Y de esta manera haremos que este día sea un gran día de acuerdo al proyecto de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: «Aumentanos la fe». El Señor les contestó: «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería». ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Señor, aumentanos la fe. Qué petición tan importante le hacen los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que podamos reflexionar en esta petición. Qué bueno que podamos reflexionar en la fe. Fe, 2 letras, una palabra tan corta y un significado tan profundo. Esta es la gran virtud teologal junto con la esperanza y la caridad. La fe que nos hace capaces de ser lo que debemos de ser. Cuando le piden a nuestro Señor: aumentanos la fe, lo que Jesús hace es decirnos lo que podemos lograr con ella y cómo se aumenta. Es decir, el Señor nos dice: sí, yo les voy a ayudar, pero ustedes van a aumentar su fe. Qué interesante lo que podemos lograr con ello y cómo lo podemos aumentar. Vamos a reflexionar tú y yo en este momento tan especial que Dios nos permite compartir en nuestra fe y ver lo que esto significa. La fe la podemos ver de 3 formas muy concretas: como adhesión, como luz y como fuerza. La fe es la adhesión a Dios. La fe es el consentimiento, la adhesión que yo hago a Dios de mi persona, porque creo en Él, porque le creo, y porque creo, actúo. Es decir, porque le creo al Señor que me dice: haz esto, por eso hago lo que hago. Porque le creo al Señor que me dice: no hagas esto, por eso lo evito. Porque le creo al Señor que me dice: vive de esta manera, por eso vivo de esta manera. La adhesión
a Cristo me da coherencia y las obras son las que manifiestan mi fe. El apóstol Santiago nos dice muy claro, que si no hay obras, no podemos demostrar que tenemos fe. Y tengo que preguntarme, ¿cuáles son mis obras de todos los días que manifiestan que le creo a Él? La manera como me comporto en la familia, en la escuela, en el trabajo, con mis vecinos, el apostolado que realizo, la oración que dirijo a Dios. ¿Cuáles son las acciones que manifiestan que tengo fe? Y esta adhesión a Él, creo y por eso actúo, creo y por eso hablo, esto es la adhesión que significa mi fe. Decíamos que también la fe es una luz. Por eso en el bautismo se enciende una vela que significa esa luz, la luz de la fe. Por eso cuando celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo encendemos el cirio pascual, la luz que significa nuestra fe. Cuando está presente la luz, vemos las cosas, los objetos, en su dimensión exacta. Así pasa en el plano sobrenatural. Cuando tenemos la fe, es la luz que Dios nos brinda para ver nuestra persona, a los demás, los acontecimientos, la vida, como es, como Dios la ve. Qué diferente es ver una enfermedad con la luz de la fe y sin ella. Qué distinto ver cuando muere una persona, verlo a la luz de la fe, a cuando lo vemos nomás a la luz de la inteligencia. Y qué diferente todo acontecimiento, porque cuando está presente la luz de la fe, vemos aquello como Dios lo ve, como es. Y cuando nada más está presente la luz de la inteligencia, nos quedamos tan limitados como cuando estamos en tinieblas y no alcanzamos a percibir cómo es la realidad. Es una luz que ilumina toda la existencia del ser humano y es la luz en el camino que nos va guiando por donde debemos ir. Pues si la fe es adhesión y es luz, la fe también es fuerza. Hoy lo dice muy claro el Señor en el Evangelio. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a ese árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar. Y el árbol los obedecería. Con la fe pueden cambiar de sitio las montañas. Es Cristo que nos dice que la fe es una fuerza que nos hace capaces de grandes cosas. Es Cristo que nos dice que con la fe se puede obtener el milagro, que se haga en la medida de tu fe, dice el Señor en varios de sus milagros. Mujer, qué grande es tu fe. Esta es la fuerza grande que tenemos para conseguir aquellas cosas que solo no podemos, porque Dios mismo es nuestra fuerza y esta es nuestra fe. Pues si la fe es adhesión, luz y fuerza, tenemos que ver cómo se aumenta, cómo se acrecienta. La fe aumenta, se acrecienta ejercitándola. Por eso hoy Jesús, cuando le dicen aumenta nuestra fe, Él nos habla de un siervo y nos dice, el siervo tiene que estar a las órdenes de su amo. Y cuando el amo ve que el siervo está realizando lo que debe de hacer, no es para que el siervo se sienta orgulloso, sino que tendrá que decir, siervos somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pídele al Señor, sí, que aumente tu fe, pero acuérdate que tú mismo, tú misma, vas a estar aumentando tu fe cada vez que vives a las órdenes de Dios. Cada vez que vives como Él quiere que vivas. Cada vez que seas el que Él quiere que seas. Así como las cosas se van ejercitando, así también se ejercita la fe. Cada día tenemos más fe o menos fe que el día anterior. Si vamos haciendo lo que debemos de hacer
y vamos siendo los que debemos de ser, nuestra fe va creciendo y seremos capaces de esas grandes cosas que hoy Jesús nos dice en el Evangelio. Por eso debemos de unirnos a la petición de los apóstoles y decir: Señor, aumentanos la fe, y entender que Él nos dice que debemos aumentarla nosotros mismos, pero que Él nos va a dar la gracia para que así sea. Juntos tú y yo podemos vencer, si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Juntos tú y yo podemos vencer, si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. El enemigo a tus pies vendrá a caer. Mis hermanos, la reflexión que les comparto hoy se titula El halcón y la rama. Un rey recibió como obsequio 2 pequeños halcones y los entregó al maestro de cestrería para que lo entrenara. Pasando unos meses, el maestro le informó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente entrenado, pero que el otro no sabía lo que le sucedía.
pues no se había movido de la rama donde lo había dejado desde el día que llegó. El rey mandó llamar a unos curanderos para que vieran al halcón, pero nadie pudo hacerlo volar al ave. Encargó entonces la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. Al día siguiente por la mañana, el monarca pudo observar que el ave aún continuaba aferrada a la rama. Entonces decidió comunicarlo a su pueblo, que ofrecería una buena recompensa a la persona que hiciera volar al halcón. A la mañana siguiente, vio el halcón volando ágilmente por todos los jardines. El rey le dijo a su corte: «Traedme rápido al autor de este milagro». La corte rápidamente le presentó a un campesino. El rey le preguntó: «¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago? ¿Tienes poderes?». Intimidado, el campesino le dijo al rey: «Fue fácil, mi rey, solo corté la rama y el halcón voló». Y el rey se queda en silencio y le vuelve a preguntar: «¿Qué hiciste? ¿Qué?». Y el campesino tranquilamente le responde: «Corté la rama y el halcón voló». Se dio cuenta que tenía alas y se puso a volar. Mis hermanos, la reflexión de hoy sin duda nos hace pensar o cuestionarnos si tú y yo no estaremos como este halcón. ¿Cuántas veces estamos esperando que algo suceda, que algo cambie, que algo venga a nosotros para poder volar? En cierto sentido, pareciera que tú y yo estamos aferrados, agarrados a algo, a alguien, alguna circunstancia, algún pecado, alguna situación de la cual no nos podemos zafar. Es necesario tener fe, es necesario tener esperanza en el Señor. ¿Sabes? ¿Te has dado cuenta que tienes alas para volar? ¿Te has dado cuenta que puedes vivir en plenitud? Si confiamos en el Señor, si dejamos a un lado nuestros miedos, solo así podremos vivir la vida en plenitud, en la plenitud de los hijos de Dios. Pero, lastimablemente, vivimos dentro de una zona de confort, donde no nos movemos y creemos que es lo único que existe, aquello que nos pasa o en aquello que estamos viviendo. Dentro de esa zona está todo lo que sabemos y todo lo que creemos. Vivimos nuestros valores, nuestros miedos, nuestras limitaciones. En esa zona de confort reina nuestro pasado, nuestro presente e incluso nuestra historia toda. Todo lo conocido, cotidiano y fácil. Es una zona de confort la que tenía el halcón, por eso no volaba. Así nosotros también creemos que nuestro único lugar y modo de vivir es lo máximo, pues es lo único que conocemos. Hemos renunciado muchas veces nosotros los cristianos a soñar, a crecer, a madurar, a desarrollarnos de una mejor manera como hijos de Dios, como miembros de una iglesia, como hijos de Dios capaces de grandes cosas. Tenemos sueños, queremos mejores resultados en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia. Pues busquemos las oportunidades, busquemos esa oportunidad para crecer y ser mejores. Corramos los riesgos, soltemos la rama o empecemos a volar. No siempre estamos dispuestos tú y yo a seguir caminos que no son fáciles y que son diferentes a lo que vivimos cotidianamente. Nos conformamos con lo que tenemos, creemos que es lo único y posible y aprendemos a vivir rápidamente con resignación. Y tú y yo, ¿sabes una cosa? Tú y yo somos grandes, somos únicos e irrepetibles, que contamos con los auxilios divinos para dejar aquello que nos estorba, para dejar aquella rama que nos da cierta seguridad, pero al mismo tiempo nos limita a ser lo que verdaderamente estamos llamados a ser, hijos de Dios, personas felices y plenas, con una familia en la cual reine el amor, el perdón y la presencia de Dios. Para lograr esto, todo depende de ti. Suéltate de la rama, ten fe y empieza a volar. Que Dios los bendiga.
como estar mudo, que hablas y no te escuchan, caminas inseguro. Si no tienes fe, es querer tener lo que no esperas. Es cerrar las puertas a la bendición, es tener dudas en medio de la acción. Si vives sin fe, nunca alcanzarás lo que tu alma anhela. Nada sucederá, no, si no tienes fe. Si no tienes fe, necesitas ver y aún así tendrás dudas, porque solo por fe que se vive en paz y la vida es segura. Si no tienes fe, no conoces a Dios. Si tienes fe, verás claramente su gloria moverse. Darás gracias antes de recibir, creyendo que lo tienes. Cuando tienes fe, correrás los cerros, separarán los mares. Callarás el viento, resucitarás muertos, porque tienes fe. Si tú tienes fe, se abrirán los cielos para darte luz. Caminarás sin miedo, porque a tu lado camina Jesús. Verás como todo se detiene cuando oras con poder, y todo lo que pidas en su nombre lo podrás ver. Nada te faltará. Ya no tendrás miedos y verás que nada es imposible para Dios. Ya no tendrás miedo si tienes fe, hoy verás la gloria de Si tienes la fe, se abrirán los cielos para darte luz. Caminarás sin miedo, porque a tu lado camina Jesús. Verás como todo se detiene cuando oras con poder, y todo lo que pidas en su nombre lo podrás ver. Nada te faltará. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, ¡hey! Se moverán, ¡hey! Se moverán. Y las montañas se moverán, ¡hey! Se moverán, ¡hey!
tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos: sánense, sánense, sánense. Y tú le dirías a los enfermos: sánense, sánense, sánense. Y los enfermos sanarán, sanarán, sanarán. Y los enfermos sanarán, sanarán, sanarán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las familias: ámense, ámense, ámense. Y tú le dirías a las familias: ámense, ámense, ámense. Y las familias se amarán, se amarán, se amarán. Y las familias se amarán, se amarán, se amarán. Ha sido una bendición y un gran gusto haber compartido con ustedes estos momentos de paz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.